cuál era el llamado que tenía Dios para su pueblo en el capítulo 1, por el cual deberían meditar y por el cual no podían tener buenos resultados. ¿Cuál era el llamado de Dios para el pueblo? Reconstruir el templo, tener cuidado de la casa de Dios, tener cuidado de la casa de Dios. Ellos habían regresado del exilio con este propósito, así que su identidad como pueblo de Dios y su significado, su propósito para estar allí en ese tiempo era para hacer la obra de Dios. No ocuparse de la obra de Dios, no ocuparse de los asuntos espirituales, no reconstruir la casa de Dios, era desconectarse por la razón por la cual estaban en la tierra. Amado hermano, hoy no podemos decir que la casa de Dios es un lugar. Recuerdan que el propio Jesús, Juan, capítulo 4, Jesús dijo a aquella señorita de Samaria: tiempo vendrá donde no en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y también Pedro en su primera carta nos está diciendo que nosotros somos piedras, que nos edificamos sobre la piedra principal, que es Jesucristo, para hacer todo casa de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20 nos dice también que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles para hacer un templo donde mora la plenitud de Dios por el Espíritu Santo. Así que hoy ninguna cuatro paredes con un techo que se llame iglesia o templo podamos decir que es casa de Dios, sino que la casa de Dios es la familia de Dios, es la comunidad del reino, es la iglesia, es el creyente. No obstante, el llamado permanece. ¿Por qué? Porque aunque la casa de Dios somos nosotros como personas, Dios nos ha concedido a la iglesia y a su pueblo propiedades, recursos, ministerios, trabajos que hacer, una obra que realizar. Todo lo que podamos decir que está en contacto con Dios, que le pertenece a Dios, que es santo y consagrado para Dios, podemos nosotros identificarlo con lo que sería para ellos la casa de Dios. De tal manera que el llamado es a la luz de nuestros días. Nosotros debemos ocuparnos de las cosas de Dios, ponerlas como una prioridad y dejar cualquier excusa de no estar haciendo cada día de nuestra vida. La excusa para ellos, ¿cuál era? No es el tiempo. Para nosotros es: no tengo tiempo. ¿Lo han escuchado? Para ellos no es el tiempo. Es decir, ellos tenían el tiempo, pero decían: pero no es prioridad ahora para nosotros. ¿Usted se imagina? Bueno, lo mismo decimos nosotros cuando decimos: no tengo tiempo. Estoy escuchando un libro del cual les recomendé a Jotin y también a Lorena, para todos aquellos que quieran administrar bien su tiempo, agenciar bien su tiempo y ser disciplinados y optimizar sus 24 horas. Se los puedo recomendar si vienen a mí y luego me preguntan. Pero dice el autor del libro: todos nosotros tenemos una misma asignación de tiempo. Pero hay algo más: solo podemos gastarlo. Y hay algo más: lo tenemos que gastar todo cada día. Así que no se trata de que si tenemos tiempo, no, porque lo tenemos. No se trata de que voy a ahorrar tiempo ahora para usarlo después en tal cosa, porque el tiempo pasará, y pasará del todo. De tal manera que hay cosas, las cosas de Dios, que son tan importantes. Hoy siempre es el tiempo de ocuparnos de ellas. En el capítulo 2 hay una continuación de la respuesta positiva que tuvo el pueblo al escuchar el mensaje. Recuerden que al final del capítulo 1 dice que solo Abel escuchó y temió. Josué el sacerdote escuchó y temió. Y que todo el pueblo escuchó la voz y temió. Eso es lo que espera Dios de su pueblo.
Fíjense, es la voluntad de Dios que nosotros andemos en sus mandamientos siempre, ¿no es cierto? Pero Él sabe que parte de nuestra naturaleza es no estar todo el tiempo al 100% en nuestra formación espiritual. Por tanto, Él ha provisto gracia y misericordia para tratar con nosotros en nuestras debilidades. No obstante, también en su amor eterno, Él viene y nos habla en esa condición de pasividad, indiferencia. Pero lo que sí espera que siempre hagamos es que al escucharlo, respondamos. Así que, amado hermano, todos, de una forma u otra, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas espirituales. ¿No es cierto? Pero todos nosotros somos responsables de cómo respondemos a la voz de Dios. Cuando Dios te habla, es el momento de responder con un sí y un amén. Hay veces que tú puedes sentir la voz de Dios y tú puedes decir, Darwin la tiene cogida conmigo. Hay veces que tú escuchas la voz de Dios y tú dices, óyeme, qué bueno que vino Lidia, la falta que le hacía escuchar esto. Hay veces que tú escuchas la voz de Dios y tú dices, y ese que está hablando no se ha visto al espejo, mira que su techo es de cristal. Hay veces que escuchamos la voz y tenemos otras reacciones, pero lo único que puede hacer el Hijo de Dios cuando es oveja del gran pastor que es Jesús es escuchar la voz y reconocer que es su voz y seguirle. Eso hizo Israel. Manos a la obra. El capítulo 2 tiene esta idea central. Dios nos llama a perseverar en la obra. ¿Está escuchando bien? Dios nos llama a perseverar en la obra. Ahora, el pueblo de Israel ha de enfrentar el desánimo, ha de enfrentar la contaminación en el corazón y superarlos. También va a hacerlo confiando en las promesas de la presencia activa de Dios con ellos y de una perspectiva del futuro gloriosa. Para hacerlo, ellos seguirán siendo vulnerables como en el pasado, pero tendrán 4 fortalezas de Dios en las cuales podrán aferrarse cuando ellos se hagan débiles, las cuales quiero compartir con ustedes. Fortaleza número 1 en la cual podemos echar mano en nuestra debilidad: la presencia de Dios. Vamos a leer versículos del 1 al 5. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en este nuevo mensaje de Ageo para el pueblo? Ellos estaban estableciendo una comparación entre el templo que estaban construyendo ahora y el templo de Salomón. ¿Recuerdan la serie que tuvimos de Reyes, en el que Salomón había construido el templo que David, su padre, había planificado y había provisto para él? Era un templo glorioso. Ese templo había sido destruido desde los cimientos por juicio de Dios ante la desobediencia de su pueblo. Por ese motivo de desobediencia y destrucción del templo, en esa etapa es que el pueblo va al exilio. Ahora están regresando y han de reconstruir el templo. Muchos de ellos tienen un recuerdo de ese majestuoso templo. Otros más jóvenes habían escuchado de su relación anterior de cuán grande, precioso, rico era aquel templo. Ahora, al reconstruirlo, ellos no tienen la provisión que tenía Salomón. Al construirlo, no tienen las relaciones internacionales que contaba Salomón. Al reconstruirlo, ellos no tenían la sabiduría que tenía Salomón. Es decir, que no había forma que ellos podrían compararse con una etapa anterior
para entonces homologar el esfuerzo para construir un templo a la altura de aquel templo de Salomón. Amado hermano, cuando la comparación viene a nosotros, el desánimo está al doblar la esquina. Cuando nosotros escuchamos a hombres de ciencia estudiar acerca de las redes sociales, un fenómeno que provocan las redes sociales es la comparación constante. La mayoría de las personas que publicamos algo en internet publicamos cosas buenas. Y nuestros mejores momentos, nuestros mejores perfiles, nuestros mejores lugares, nuestras mejores comidas, nuestros mejores todo. Y cuando alguien compara lo mejor que ha podido compartir con lo mejor a veces que comparte otro, se da cuenta que mi mejor está por debajo del mejor de otro. Y tú te encuentras en las redes sociales con alguien con el cual estudiaste hace muchos años atrás y ¿sabes qué? Se ve mejor que tú. Y de pronto te encuentras con aquel que era el más bruto de la escuela y tiene un carro mejor que tú. Y tú estás luchando y vas a cancelar las vacaciones de este año cuando de pronto esa mañana ves que no fue donde tú querías ir y lo publicó. De tal manera que usted no empieza el día bien. ¿Por qué? Porque la comparación es la fuente de todo el desánimo de nuestra generación. Nunca, absolutamente nunca es bueno compararse con nadie. Miren, si tú te comparas con alguien y de pronto ves que tienes ventaja, pecas de orgullo. Y si no llega al estándar de otro, pecas ¿de qué? De deprimido, de desánimo y de un día bien triste. De tal manera que cada uno de nosotros ha de correr por su propio carril y cada uno ha de tener su propia carrera. Amado hermano, cuando esta gente está diciendo, pero aquel templo, aquello sí era un templo, esto que estamos haciendo nosotros, vaya, lo hacemos como para el Señor. Allí vino el desánimo. Para eso, el Señor tiene un antídoto. Y Él está diciendo, trabajen, pongan mano a las obras. Y le dice a Josué, esfuérzate. Le dice a Zorobabel, esfuérzate. Le dice al pueblo, esfuérzate y mano a la obra. Amado hermano, ¿por qué? Porque en realidad nosotros no necesitamos ser como nadie, sino hacer bien lo que nos toca. Amén. Cuando tú vas a rendir cuenta, por los 5 talentos que se te dio a ti. Y tú no vas a decir al Señor nunca, Señor, este fue el resultado de los 5 talentos que tú me diste, pero nunca llegarán a ser como los 10 talentos que multiplicó mi hermano. No, el Señor está pidiendo cuenta, ¿por qué? Por los 5 que se te concedió a ti. No se trata de que tú no llegaste a ser como aquel, o tú no llegaste a ser como aquella. Se trata de que llegaste a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Para eso, tú cuentas con su presencia. Él dijo, yo estoy contigo. Es todo lo que necesitamos. La presencia activa de Dios que nos favorece. Esa fue la palabra que se le dio también a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y el propio Moisés, consciente de que esa era su mayor necesidad, el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieres. Y dice, mira, si tu presencia
no está conmigo, no me saque de aquí. No quiero tierra prometida, no quiero mar rojo abierto, no quiero nada más en mi vida si ese paso siguiente en mi vida no es con tu presencia a mi lado. Amado hermano mío, siempre llegaremos en un lugar en nuestra vida espiritual, personal o familiar, en que lo único que nos va a sostener es que Dios está a nuestro lado. La segunda fortaleza que vamos a encontrar, de la cual podemos echar mano en nuestra debilidad, y ellos, en sus desánimos, era la perspectiva eterna que tiene solo Dios. Su perspectiva. ¿Alguien por favor pueda leerme versículos 6 al 9? Cuando el Señor dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, lo que está diciendo es, yo soy el creador. Yo tengo dominio sobre todo y todos. Y no hay fortaleza en la tierra establecida que no pueda hacer tambalear. Con eso, él estaba dando una advertencia a su pueblo que se veía poco, se veía débil en comparación con sus enemigos, diciendo, yo tengo poder sobre tus enemigos. Yo tengo poder sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, que está alrededor tuyo. Nadie te podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y de aquí a poco yo haré juicio sobre aquellos que son tus enemigos. Amado hermano, vean a partir de ahora cómo la perspectiva que tiene Dios de las cosas es superior a la perspectiva que tenemos nosotros. Y que en nuestra debilidad debemos echar mano de la suya. Él reina sobre todo. Él reina sobre todos. En este sentido, ellos deberían trabajar en el presente, no por lo que estaban cosechando en sus días, sino por tener una perspectiva clara de cuál era su lugar en el plan redentor de Dios. Esto es muy importante. Permítanme hacer una aplicación rápida. Amado, lo que haga NCC es importante, no solo para su generación, no solo para lo que nosotros podamos ver en nuestra vida, sino lo que podamos sembrar dentro del plan redentor de Dios. Aquí el Señor dice que Él va a enviar a ese templo, en ese lugar donde se está reconstruyendo la casa de Dios, Él va a enviar el deseado de las naciones. Aleluya. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. De tal manera que nuestra relevancia en el reino de Dios no se trata del templo que habitamos, no se trata de los resultados que cosechamos, se trata de nuestra conexión directa con el Hijo de Dios. Si lo que hacemos establece una calzada para que el reino de Dios venga, para que el reino de Dios avance, para que Cristo sea manifestado, estamos haciendo un trabajo humilde, sencillo, pero glorioso, porque está conectado con el Hijo de Dios y con sus propósitos eternos. Gloria a Dios por eso. Lo contrario también es verdad. No importa que hagamos un templo majestuoso, no importa cuánto ruido hagamos, si eso no está en sintonía con el Hijo de Dios. Porque nuestra valía no está en lo inmediato y terrenal, sino en lo eterno en relación con su Hijo. Déjame decirle un detalle. ¿Quién construyó el templo que Jesús visitó? Así que el templo que Jesús visitó no fue ni tan siquiera el que ellos están construyendo. Pero entonces, ¿de qué sirvió su trabajo? Sirve el trabajo, ¿por qué? Porque allí están restaurando la adoración a Dios. Allí están restaurando un remanente
que luego establece la base de la nación para que siga creciendo, para guardar la ley, el pacto, para guardar un pueblo para el cual Cristo puede visitar. Así que los resultados suyos no fueron realmente eternos en sentidos materiales, sino en sentidos espirituales. Ellos están reconstruyendo un templo humilde, sencillo, con lo que tienen en las manos, pero están haciendo algo glorioso. Están preservando el pacto, la presencia de Dios y la bendición de Dios con su remanente. Y nosotros, amados hermanos, somos como iglesia minoría en el mundo. Somos un remanente entre las naciones, pero nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y nosotros estamos preservando como iglesia la presencia, la bendición de Dios en esta tierra quebrada y de caos. Dice este pasaje: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bueno, ¿cómo lo veían ellos? Que la gloria pasada, la primera, era mayor que la postrera. Pero ¿cómo lo ve Dios? La postrera será mayor que la primera. Porque esto yo sé de Dios. El reino de Dios y el plan de Dios va de menor a mayor en gloria. Y yo no sé cómo podamos nosotros caminar nuestro trecho en este proyecto del plan de Dios. Pero algo sí sé, que en la medida que nos acercamos al fin, nos estamos acercando a algo mucho más grande y mucho más glorioso de lo que se ha experimentado jamás. La gloria, amado hermano, de la casa de Dios es mayor que la primera, porque el Hijo de Dios, habitando en ese templo ahora de Herodes, mostrando allí su gloria, era la mayor gloria que podía visitar un templo hecho por manos humanas. Pero ¿sabe por qué? Para nosotros hoy tenemos una mayor gloria que la de ellos, porque ahora Cristo habita en nuestro corazón. Amado hermano, tenemos que ver una conexión directa entre aquel esfuerzo humilde, trabajando con escombros y cenizas, de un templo sencillo. Hizo su parte en el propósito de Dios para que hoy Dios no habitara en casas hechas de mano, sino habitara en nuestro. Ellos lo hicieron bien, lo que le tocó hacer. Y entonces, por estas tres razones, debemos tener nosotros una perspectiva diferente a la perspectiva humana, a la perspectiva de Dios. Dios reina sobre todo, no hay enemigo que nos pueda vencer, no hay obstáculo que nos pueda detener. La gloria mayor es esta relación con el Hijo. Por tanto, no se trata de cuánto poseamos, cuánto seamos, qué tengamos, sino cuán conectados estemos al Hijo de Dios y su propósito. Y siempre teniéndolo a Él en nuestro corazón y manifestándose Él en nuestra vida, será mayor gloria. Mayor gloria, de gloria en gloria nos transforma, de gloria en gloria nos lleva en victoria el Señor. En tercer lugar, en nuestra debilidad debemos echar mano de su diagnóstico espiritual. Versículo del 10 al 19. Esta es la pregunta. Si un sacerdote, con el borde de su manto, recuerde que el sacerdote está tipificando todo aquello que es consagrado, todo aquello que es santo, dedicado a Dios. Si con su ropa toca algo inmundo, lo que toca se vuelve santo. Ellos dijeron, no, si ellos conocen la ley. Ahora, pero si él que es sacerdote, que representa todo lo puro, todo lo limpio, tocara algo inmundo, por ejemplo, un cuerpo de un muerto, ¿él quedaría inmundo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué leíste? Sí. Entonces, la santidad no es contagiosa, pero la impureza sí lo es. Nadie en el tiempo del que estuviera
puro y que estuviera limpio, permanecía así si tocaba lo impuro. Amado hermano, déjame decirle que un obstáculo es el desánimo y el otro obstáculo para perseverar en la obra de Dios es el pecado personal. Por eso el Señor le está diciendo: meditad en vuestro camino. Poned el corazón a considerar sus caminos. ¿Por qué? Porque el pecado es un estorbo. Cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer, tenía que ofrecer sacrificio, tenía que ofrecer lo mejor. Cuando iba a proveer para la casa de Dios, para construir, para reparar, para mantener, tenía que dar lo mejor. El llamado de Dios para su pueblo es un llamado de excelencia, es un llamado en vivir para la gloria de Dios, dando lo mejor de Él. La impureza del corazón iba a afectarle en todas las áreas de la vida. Por eso dice así el Señor: así es este pueblo delante de mí. Asimismo toda obra de sus manos, todo lo que ofrecen aquí es inmundo. Ese es el diagnóstico de la condición espiritual de su pueblo. Es inmundo. Amado hermano, la reconstrucción del templo, que era la obra de Dios, debería estar acompañada con la reconstrucción de la espiritualidad personal. Porque podemos estar consagrados y gastándonos y sacrificándonos por hacer algo para Dios y al mismo tiempo descuidando ser alguien para Dios. Y el Señor sí espera que ofrezcamos, y el Señor sí espera que le adoremos, y el Señor sí espera que le sirvamos, pero Él tiene cuidado de nuestro corazón. Por tanto, para perseverar en la obra de Dios, nosotros tenemos que aceptar su diagnóstico. Y cuando abrimos la Biblia y la palabra nos confronta, o cuando escuchamos el mensaje y la palabra nos confronta, nosotros tenemos que pedir misericordia, confesar nuestros pecados y que nos limpie el corazón. Por último, en nuestra debilidad, nosotros podemos encontrar nueva fuerza en el poder de Dios. Permíteme recapitular hasta el presente. Hemos hablado que su presencia, que su perspectiva y que su diagnóstico son esenciales para mantenernos obrando, sirviendo al Señor. Pero también lo es la esperanza de su poder. ¿Pueden leerme por favor los versículos 20 al 23? Qué idea tan bonita la que tiene el Señor para Zorobabel. Recuerden que Zorobabel es el gobernador de aquella pequeña provincia que está reconstruyendo el templo. Y él le dice: tú serás para mí como anillo de sellar. ¿Por qué diría Dios eso? ¿Por qué el Señor le diría: tú serás para mí como anillo para sellar? ¿Qué hay de semejante entre el liderazgo que iba a hacer Zorobabel y un anillo de sellar? Bueno, cuando un anillo se usaba, era una propiedad de alguien, era un distintivo de alguien, y estaba cerrando cualquier documento de importancia, como pudiera ser un pacto, un tratado. Está sellando, diciendo: este es mi sello de compromiso de que con este pacto. Esto es verdad. Pero miren este pasaje tan lindo que aparece en Jeremías capítulo 22, versículo 24.
En Jeremías 22:24 dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo de sellar en mi mano derecha, de allí lo arrancaría. Si fuera anillo de sellar, allí lo arrancaría. Ese pasaje es antes del exilio. Y este señor al cual se refiere es un abuelo de Zorobabel. Ahora, generaciones después, él está diciendo a Zorobabel: yo te escogí, yo te establecí. Y si yo de tu abuelo dije que si fueras un anillo de sellar, te arrancaría de mi mano, hoy a ti te digo, tú serás para mí como un anillo de sellar. Es decir, que lo que sus antepasados por desobediencia quebraron en su pacto con Dios, Dios ahora está tomando la iniciativa de restablecer y confirmar con una nueva generación. Y lo que no pudieron cumplir los padres, lo están haciendo los hijos, que están poniéndose en sus manos. Amado hermano, hay un poder de Dios extraordinario, no solamente para vencer a los enemigos, sino para llamar, establecer, confirmar y capacitar a aquellos que quieren servirle a Él. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar para terminar esta noche? Estas conclusiones son importantes para mí que tú las escuches. Primero, terminamos ya el libro de Ageo. ¿Qué tenemos a medias? Ellos tenían un templo, pero tú, ¿qué tú tienes a medias? Un devocional, un plan de lectura, una visita, la predicación del Evangelio. ¿Qué tienes a medias? ¿Qué empezaste? ¿Qué tienes un deseo de hacer? ¿Qué planes han quedado pausados? ¿Qué tienes a medias? Es tiempo de retomarlo. Segundo, examina los niveles de contaminación de tu corazón. ¿Sabes que nuestro aire cada mañana es diagnosticado y se dice cuáles son los niveles de purificación del aire? ¿Lo has visto en tu app de weather? No, el aire tiene tantos grados de contaminación de el aire que respiramos, aun cuando es vital para la vida, tiene niveles de contaminación. Bueno, nuestro corazón es igual. Nuestro corazón es cristiano. ¿Puedes decir amén? Nuestro corazón está vivo, pero tolera ciertos niveles de contaminación, aunque todavía estemos vivos. Ahora, ¿cuáles son esos niveles de contaminación? ¿Lo sabes? Deja que Dios te diagnostique. Y toma aire fresco del Espíritu Santo. Toma aire fresco de las Escrituras. Toma aire fresco de la comunidad de los creyentes. Y desecha cualquier nivel de contaminación que aún están recibiendo tus pulmones espirituales. ¿Sabes que hay personas que toleran más contaminación de un ambiente que otro? Aquí estoy yo con mi cuarto vaso de agua. Porque créanme, hay algo aquí que me ha afectado. Pero ustedes están aquí como si nada. Porque cada cuerpo tolera diferentes niveles de contaminación diferentes. Déjame decirte que como cristiano, el Señor Jesús es el estándar. Tercero, nuestra obediencia tiene sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tal cosa como una obediencia silenciosa. Siempre nuestra obediencia hará sonido. Para ello, la obediencia fue tomar un martillo, romper piedra, coger un hacha, cortar un árbol. La obediencia tiene su sonido. ¿Por qué? Porque la obediencia nos moviliza en dirección de los propósitos de Dios para hacer algo. Para hacer algo. No se trata de lo que tú sabes, no se trata de lo que tú comprendes, se trata de lo que tú haces. Tú no eres quien tú sabes, tú eres lo que tú haces.
Tú puedes saber mucho de oración, pero si tú no oras, no eres un hombre de oración. Tú podrás saber mucho de la Biblia, pero si no tienes compasión por el perdido, no estás viviendo en obediencia. Por su fruto lo conocerán, no por su memoria, no por sus canciones, no por sus visitas a la iglesia, por su fruto, porque se trata de lo que hacemos. Señor, Señor, si en tu nombre, ay, nunca os conocí, porque estuve así, 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 y no lo hiciste por mí. Por cuanto no hiciste, a mí no lo hiciste. ¿Recuerdan? La obediencia tiene sonido. Tenemos que hacer. Y por último, hoy el Señor te da una palabra de aliento diciéndote que Él ha puesto en tu corazón el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que Él ha hecho un pacto contigo, de que tú eres de Jesucristo, que las bendiciones que merece Cristo por derecho tú los recibes por gracia, y que tienes las puertas del cielo abiertas si tú abriste tu corazón a Jesucristo. Tienes garantías, tienes un sello en tu corazón de que le perteneces a Él y Él está contigo. Él te ha escogido y te ha llamado para esta hora. Hagas una gran obra. Así que capítulo 1, establece tus prioridades. Vamos a encargarnos de las cosas de Dios y vamos a hacerla bien. Y capítulo 2, vamos a perseverar en eso. Cuando venga el desánimo, vamos a superarlo confiando en la presencia, el poder, la perspectiva y el diagnóstico divino. Y cuando surja alguna contaminación en nosotros o en nuestras relaciones, vamos a atenderlas rápido. Que el Señor nos limpie y podamos nosotros vivir bajo su bendición.